Pues el segundo capítulo del remake de Ranma y medio llegó a Netflix hace un par de días y así como su primer capítulo, este contó con doblaje en múltiples idiomas, incluido el español para Latinoamérica. Y lo que normalmente suelo hacer es esperar a que se acumule un cierto número de episodios para hacer un análisis completo de su tratamiento, pero en esta ocasión creo que vale la pena irlo repasando capítulo por capítulo y ver qué es lo que ocurre o cómo es que evoluciona este doblaje. Pero empecemos por el principio. Este doblaje se hizo en México, en el estudio conocido como Iyuno, y para no hacerlo tan monótono con respecto al análisis del primer capítulo, en esta ocasión solo vale la pena repasar la voz de Ranma en su faceta de chico, la cual en este segundo episodio dio una aparición más significativa en contraste con el capítulo anterior, en donde el personaje solo tenía algunas cuantas frases sueltas. Este es interpretado por Elliot Leguizamo, quien también nació la voz de Eugeo en Sword Art Online Alicization. No tienes ni que decírmelo. Ah, por favor, ¿eso qué? En primer lugar, te juro que odio con todo mi corazón a las chicas que son como tú, que son violentas, iracundas, agresivas, gruñonas. No sabes en lo que te metiste, anciano. Oye, ¿qué pasa, papá? Dime algo, ¿qué? ¿Se te fue la voz? ¡Mira! ¡Un gato en reversa! ¡A volar! Es que se apareció detrás de mí. No me di cuenta del momento en el que llegó. Dejando de lado lo anterior, ahora sí vayamos con el doblaje de este capítulo. De manera general tengo que decir que hay decisiones que no termino de entender, y es que en el primer episodio había establecido varias cosas. Lo primero era que el doblaje mamaba mucho a la versión original, al punto de hacer que algunos personajes sonaran lo más parecido que se pudiera a la versión nipona, cosa la cual puede causarle conflicto a varios. Hablando específicamente de los personajes, tenemos que por lo expuesto anteriormente, había unos a los que les pasaba factura, siendo quizás donde más se notaba con Akane, en donde el doblaje intentaba hacer que todo el tiempo sonara agudo, y de una manera un tanto más infantil, cosa que hacía que en general sonara extraña, y se escuchara limitada en algún sentido. Por otro lado, tenemos el contraste entre Ranma en su versión de chico y su versión de chica. Por los sucesos del primer capítulo, podía dar la impresión de que Ranma en su faceta de chico no sonaba tan fuerte o con tanta potencia al hablar, pero más bien lo que ocurría era que Ranma en su faceta de chica todo el tiempo hablaba alto. Esto no era algo que el doblaje se inventara, ya que lo que ocurre es que en el primer episodio Ranma al pasar de su faceta de chico a chica siempre estaba alterado, aunque había momentos en donde no tanto, dando como resultado la impresión de falta de potencia en Ranma hombre. Pero eso no quiere decir que sonara mal o algo así, de hecho sonaba engreído cuando tenía que hacerlo y en general algo rebelde y obstinado. Probablemente el punto que todo mundo recuerde sea aquel en el que todas las expresiones o el 95% de las reacciones de los personajes estaban dejadas en japonés. En este segundo episodio hay varias que están dobladas, pero también hay remanentes de la versión original. Pero bueno, vayamos de lleno con este segundo episodio. Por orden cronológico, lo primero que destaca es la presentación de la serie, o la descripción de los protagonistas, en donde la expresión de Akane sí está doblada, y no fue dejada en su versión original. Hablando más a fondo de la chica de cabello azul, si bien el personaje en esencia sigue sonando un tanto igual, lo cierto es que el tono infantil o de niña es dejado de lado un poco. Esto también se debe a que en este segundo episodio, Akane tiene momentos mucho más serios y no tan explosivos como en el primer capítulo, además de que no está alterada todo el tiempo. Por otro lado, aunque antes haya comentado que el doblaje seguía muy de cerca la versión original, hay momentos en donde no, y creo que es lo que más conflicto me llega a causar, ya que precisamente se queda en esa línea entre si seguirla completamente o no. Quizás donde más se note lo anterior en este capítulo es con Ranma en su faceta de chico, me explico. Si tomamos como punto de partida que el doblaje sigue por completo la versión original, tenemos que debería haber momentos en donde el personaje se enoja y explota, lo que se podría traducir en que sonará muy similar en cuanto a tono a su faceta de chica, pero esto no ocurre. Ya que por ejemplo, en la escena en la que le dice a Akane que no le gustan las chicas como ella, en ningún momento alza la voz de manera notable o grita, cosa que sí ocurre en la versión original. De hecho, esto se comprueba más adelante, ya que cuando Ranma está peleando con el chico de la espada de madera, este le dice que no siente nada por Akane, y en la versión original el personaje grita o alza la voz, cosa que en el doblaje no ocurre del todo, incluso con que en algún punto determinado o por unos segundos, no hay un dibujo al cual seguir, ya que la cámara se enfoca a Akane. Y no me malentiendan, no pongo lo anterior como algo bueno o algo malo, solo que era algo que esperaba que ocurriera porque tenía entendido que el doblaje iba a seguir a la versión original. Personalmente no me desagradan este tipo de cambios, a final de cuentas ese puede ser uno de los diferenciadores de Ranma en su faceta de chico en latino, dejando los momentos más explosivos para su faceta de chica.
Regresando al inicio del capítulo, hay algo que no había notado, y es que en la versión original, Ranma no le habla con ningún tipo de propiedad a su padre, ya que no usa honoríficos, lo cual denota el lado rebelde del personaje, pero en el capítulo anterior, en la versión en español, había un contraste curioso, ya que antes de subirse a pelear al bambú, Ranma le habla con propiedad a su papá, refiriéndose a este como padre. Este contraste vuelve a ocurrir en este segundo episodio, ya que cuando Ranma dice que no le gustan las chicas como Akane y empieza a llamarla por todos los adjetivos negativos que se le ocurran, y su padre llega a pegarle, este le dice: "No sabes en lo que te metiste, anciano", para posteriormente tirarlo al agua y empezar a llamarlo papá. Creo que esto no afecta de manera significativa, solo que me pareció curioso, ya que se podría decir que entonces Ranma no le tiene respeto a su padre, pero por el tono que utiliza al hablarle, no por las palabras que usa o no. Siguiendo con las expresiones, hay escenas en donde sí están completamente dobladas, y esto ocurre en escenas importantes, como cuando antes de llegar a la escuela o a su salón, Akane se pone a pelear con todo mundo. Ya había comentado que con Ranma hay una diferenciación con respecto a la versión japonesa, y no es el único personaje con el que ocurre, ya que también pasa con Tatewaki, ya que me sorprendió bastante cómo en la versión original tiene una voz sumamente grave, y me di cuenta de esto porque sus expresiones no están dobladas. Pero como veremos más adelante, es como si el doblaje se quedara justo en esa línea, en donde incluso por momentos fuerza de manera directa el seguir a la versión original, perdiendo para mí al menos algo de naturalidad. Con lo de la voz del chico de la espada de madera realmente no es como que tenga algún tipo de conflicto o algo así, ya creo que la voz en español no desentona con el aspecto del personaje, y de hecho me resulta rara en la versión original. Pero ya que hablamos de este último personaje, podemos traer a la mesa su apodo. Para empezar, cuando el personaje se presenta, este dice que lo llaman el Relámpago Azul, pero segundo después, cuando la toma cambia a las chicas de la escuela, que lo ven desde lejos, estas se refieren a este como Rayo Azul. Y campeón invicto, soy una estrella en ascenso en el mundo del Kendo. Y me llaman el Trueno Azul de la preparatoria Foringan. ¿Eso del rayo azul ya lo conocían? No, para nada. A pesar de que en los subtítulos todo el tiempo se refieren a este como Trueno. Cabe destacar que en otras versiones como la versión en inglés por ejemplo, siempre se mantiene la consistencia del término. Also known as Foringan High School's Crack of Blue Thunder! Did he just say the Blue Thunder? You heard of that? Can't say I have. Y realmente desconozco si el guión se basa en la versión japonesa o bebe algo de la versión en inglés, pero si fuera este último caso, siempre usan el término Thunder, cuya traducción en español tal cual es trueno. De hecho, cuando vemos los caracteres de fondo a lo largo de la escena y Netflix fuerza los subtítulos o el texto, se puede leer el término trueno, no rayo. Si pudiera destacar algo que de plano me generó conflicto y solo tiene pocas apariciones, es el reportero de la escuela. En su primera aparición creí que hablaba de la manera en la que lo hace porque estaba intentando imitar a la versión japonesa, y el hablar de esa manera era una especie de gag o chiste de la serie, pero no, en la versión japonesa pues no habla de alguna manera específica. Más bien parece que la idea del doblaje fue caricaturizar su interpretación, o no sé si se deba a que la persona que lo interpreta habla con un acento en particular, pero en general se escucha un poco extraño. De hecho, esto también se nota al principio del capítulo con el narrador. Y ella es Akane, del dojo Tendo, y acaban de comprometerse en un matrimonio arreglado por sus padres. Y bueno, Ranma tiene un pequeño problema. Hubo algo que se me hizo interesante, que tiene que ver con el chico de la espada de madera. Por momentos en los subtítulos se referían a este como Tatewaki, pero en el audio se referían a este como Kuno. Y no le quiero dar muchas vueltas al asunto, ya que incluso para mí termina por ser algo confuso. Para terminar con el episodio, el doblaje lo cierra remarcando de nuevo que quiere seguir a la versión japonesa, incluso aunque eso signifique dejar ir la naturalidad. Cuando Ranma empieza a pelear con Kuno y le dice que no le interesa salir con él, este le pega una patada, y cuando dice contigo, en la última sílaba, go, Ranma pasa a hablar completamente agudo, aunque ni siquiera estaba hablando con ese mismo tono al principio, incluso dando la impresión de que ese go fue grabado aparte. Si ganas saldré contigo como premio. ¡Pero a nadie le interesa salir contigo! Es muy fuerte. ¿Pero por qué termina así? Pues porque la versión japonesa también lo hace de esa misma manera. Personalmente no me desagrada cómo suena Ranma en sus dos facetas, de hecho en este capítulo Akane también me gusta cómo suena, pero si el doblaje sigue esa línea, creo que puede hacer la experiencia en general algo no tan grata. Esto sumado a las inconsistencias de términos y otras cosas a las que parece que no se les pone tanta atención al detalle.
Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.